Entonces, el periodo monárquico de Roma inicia en el año 753 a.C. y culmina en el año 509 después de Cristo. Esto quiere decir que este periodo monárquico de Roma dura 244 años. Cuando hablamos de monarquía, hablamos de un rey que es el que se encarga de gobernar. Dentro de este periodo monárquico hubieron 7 reyes, los cuales de esos 7 reyes, 3 reyes fueron etruscos y 3 reyes latinos. Y muchos van a decir, por eso ahora, ¿qué son etruscos y qué son latinos? Etruscos son esas personas nacidas netamente en la región de Roma. Y los latinos son esas personas nacidas en Grecia. ¿Por qué latinos? Porque latinos viene del idioma latín. ¿Listo? Eso quiere decir que en la antigua Roma el idioma que se hablaba era el latín. ¿Listo? Entonces, hubo 3 reyes etruscos y 3 reyes latinos. ¿Qué poderes ostentaba el rey en ese entonces? Los poderes era administrar la justicia, eran los que comandaban los ejércitos y aparte de esos hacían de sumo sacerdote. ¿Qué quiere decir esto? Que acuérdense que Roma era una nación, por así decirlo, o era un territorio politeísta. ¿Listo? Politeísta. ¿Quién ayudaba a gobernar al monarca o al rey? Era ayudado por el Senado. ¿Y quiénes eran los senadores? Los patricios. ¿Y quiénes eran los patricios? Según el video que vimos, los patricios eran esas personas que tenían un linaje noble. ¿Qué quiere decir? Que eran nacidos en Roma y que aparte de eso tenían dinero, poder adquisitivo, plática. ¿Listo? La monarquía se ejerce o se inicia en la ciudad de Roma. ¿Listo? Donde crece y mejora sus construcciones, sus murallas y su alcantarillado. ¿Qué quiere decir? Que la parte arquitectónica de Roma se inicia en la ciudad de Roma. Por eso en la antigüedad decían que todos los caminos conducen a Roma, ¿cierto? Porque básicamente toda la historia universal está contada desde los ojos de Europa. ¿Listo? La monarquía, la economía en la época monarca estaba basada en la agricultura, la ganadería y el comercio. Y la religión estaba basada en la númina y lares. ¿Esto qué quiere decir? Que la religión monarca o la religión en el periodo monárquico era politeísta. ¿Listo? Aquí vamos a ver un fragmento del video. ¿Listo? Solo un fragmento. Según la tradición romana, el origen de Roma se remonta a los hermanos gemelos Rómulo y Remo, que de bebés fueron amamantados por la loba Capitolina. Más tarde, Rómulo mató a Remo y fundaría la ciudad de Roma sobre el monte Palatino, convirtiéndose en su primer rey. La forma política de Roma será la monarquía hasta que fue expulsado el último rey, Tarquinio el Soberbio. Después de la expulsión... Hasta ahí. Nos devolvemos, chicos. Aquí. Entonces, empezamos, vamos a tomar nota de este mapa conceptual. ¿Qué no hay en el mapa conceptual que nos dice el video? Sencillo, pregunto, ¿quién fue el primer monarca romano? ¿Quién fue el primer rey romano?
Nicole. Rómulo. Sí, señorita. Ese fue el primer emperador romano. ¿Listo? El primer emperador romano fue Rómulo. ¿Y quién fue el último emperador romano, el último rey romano? A ver, miramos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ahí no lo acabaron de nombrar. ¿Quién fue? Carlos. Profe, ¿fue Tarquinio el Soberbio? Fue Tarquinio el Soberbio. ¿Listo? Entonces, en la parte superior, me van a prestar un momentico de atención acá. En la parte superior de su mapa, Mariana, dígame. Profe, que si toca copiarlo así en mapa conceptual. Sí. Entonces, vamos a ir todos a la par. ¿Listo? En la parte superior del mapa, aquí donde están las fechas, dice que el periodo monárquico, ¿sí? En Roma, este mapa se llama periodo monárquico. ¿Listo? En la parte superior donde dice años 753 antes de Cristo al 509 antes de Cristo, aquí en este espacio le van a escribir la duración de ese periodo. ¿Cuántos años duró? Duró 244 años. ¿Listo? 244 años. ¿Listo? Acá en la partecita donde hablamos ya de los reyes, sacamos otro vector, así como están estos, y vamos a escribir los nombres del primer rey y el último rey. ¿Listo? El primer rey, ¿quién fue? Rómulo. Y el último rey, ¿quién fue? Tarquinio el Soberbio. ¿Listo? Y continuamos ahí. ¿Listo? En el periodo de la República o en el periodo republicano, el periodo republicano se da desde el año 509 al año 527. ¿Qué quiere decir? Que este periodo republicano duró 483 años, 4 siglos y 86 años. ¿Quiénes son los que administran el periodo republicano? Los grupos sociales. En este caso, ¿quiénes? ¿Comandado por quiénes? ¿O quiénes son los que manejan el grupo? ¿O quiénes son los que manejan a Roma en el periodo republicano? Principalmente el Senado. En el periodo republicano se consolida el Senado. ¿Listo? El Senado es la forma de gobierno por excelencia en el periodo republicano. En el republicano se consolidan los siguientes grupos sociales: los patricios y los plebeyos. Si los miramos desde un punto de vista igual, los patricios y los plebeyos son iguales. ¿Cuál es la diferencia? El poder adquisitivo, el dinero. Los patricios poseen tierras, son aristócratas, ¿cierto? Y pueden llegar a ser gobernantes. Nacidos en Roma, los plebeyos son nacidos en Roma, pero son campesinos, artesanos, comerciantes, y aparte de eso, no podían llegar a ser comerciantes, no podían llegar a ser gobernantes. Eran personas sin derechos políticos. ¿Listo? Eso en cuanto a los dos grandes grupos sociales que hubieron en el periodo republicano. Dentro de las instituciones están los comicios. ¿Qué son los comicios? Los comicios son los que se encargan de votar por las leyes y de elegir magistrados. ¿Quiénes son los magistrados?
el gobierno de la ciudad, los que gobiernan las grandes ciudades en el periodo republicano. Esos magistrados por lo general son del grupo social de los patricios. ¿Listo? Dentro de esas instituciones se encuentra también el Senado. ¿Qué hace el Senado? Política exterior, política económica y ratifica las leyes. Eso en cuanto al periodo republicano. ¿Listo? O al periodo de la República en Roma. Y con esto terminamos la clase por hoy. ¿Listo?